Una pequeña historia de vida, pero cortita, para también darle marco a por qué estamos acá y de dónde salimos, ¿no? Bueno, yo soy de Mar del Plata, estudié aquí, el secundario lo hice en el Tabeli, bueno, me recibí de técnico mecánico. La primaria la hicimos acá en Mar del Cobos, cerca de acá, mi vieja era la maestra ahí. Y ya cuando el secundario nos vinimos a Mar del Plata, así que estudié en el Tabeli y después, trabajando y estudiando, me recibí de ingeniero en Balcarce. Así que empecé a trabajar en el INTA y esa carrera, digamos, en el INTA me llevó la primera vez en el 83 y después en el 87 ya bastante más tiempo a Santa Cruz. Ahí conocí a Néstor Kirchner cuando estaba peleando la intendencia de Río Gallegos, ganó la intendencia y después empezó un trabajo para la gobernación y bueno, ahí ya participé activamente en esa campaña y en ese proyecto y bueno, eso me llevó a que cuando ganó la gobernación fui secretario de Agricultura en la provincia en el año 91. Digo esto para también ponerle marco que, bueno, hay muchos compañeros que a Néstor lo conocieron acá cuando se presentó en el gobierno nacional y cuando ganó en el 2003 y bueno, nosotros tuvimos la suerte, o yo tuve la suerte de conocerlo bastante tiempo atrás y bueno, de haber trabajado también desde el 2000, yo diría, porque después yo en el 94 me volví a la provincia de Buenos Aires a seguir trabajando en el INTA. Y nosotros tuvimos contacto con el grupo político y en el 2000 cuando empezó Néstor a caminar la nación para llegar a la presidencia, bueno, ya nos incorporamos como equipo técnico, bastante poquitos en esa época. Y después, bueno, Néstor empieza eso para trabajar, digamos, para llegar al 2007, era la idea a la presidencia. Después todos los acontecimientos que ustedes ya conocen, y si el 2001 de por medio y todo lo que pasó, bueno, llegó a que Kirchner ganara la presidencia del 2003 y bueno, desde ahí yo estoy trabajando en el gobierno nacional, primero como presidente del INTA, después como secretario de Agricultura en 14 meses que no los voy a olvidar nunca. y ahora, digamos, después que salí de la Secretaría, en la Cancillería, en temas agrícolas, trabajando hasta este momento. En esa carrera muy breve, digamos, y este cuento muy breve, este relato, en el 2005 más o menos, yo si bien hice resumidamente este periplo de vivir en Santa Cruz, después en Bahía Blanca, después en La Plata, trabajando en Buenos Aires, y durante estos años en el gobierno nacional. En el 2005 yo tomé la decisión, que ya lo tenía muy pensado desde mucho tiempo atrás, que en algún momento yo me quería volver a Mar del Plata y trabajar política y territorialmente en Mar del Plata. Eso lo hicimos en el 2005, digo lo hicimos porque fue también una decisión familiar, como todas estas cosas ocurren, y bueno, y ya empezamos a pegar la vuelta y a trabajar políticamente acá, y lo conocí a los muchachos y estamos trabajando desde ese momento juntos. Y bueno, y reconociendo de vuelta la ciudad, ¿no? Y empezando a militar acá y a conformar digamos, nuestra propia agrupación política y sumar otros compañeros que terminamos ahora en este acuerdo político que nos lleva a esta candidatura en este momento en Mar del Plata con los muchachos de la DESCA, la corriente peronista. Fernando proviene del grupo de Daniel Rodríguez, está el movimiento Evita y bueno, muchas otras agrupaciones, la Cámpora, y muchas otras agrupaciones que se han ido sumando a este emprendimiento que esperamos nos remita en el duro del negocio. Y bueno, en todo este trabajo, ahora voy a pasar a contarles un poco la propuesta que nosotros planteamos para la ciudad. Y yo voy a empezar por un tema que generalmente no se empieza, que es que nosotros estamos totalmente convencidos de que el principal problema que tiene Mar del Plata
es la falta de trabajo. Mar del Plata necesita generar empleos industriales fundamentalmente y también en el turismo, pero eso ya después vamos a conversar un poquito más en detalle. Pero la ciudad de los 365 días va a ser una ciudad con mucho más trabajo industrial. No hay ninguna duda al respecto. La ciudad esta que permitió que uno desde una familia, de una vieja maestra y un padre albañil, pudiéramos estudiar, trabajando y estudiando, hoy la verdad no se da esa oportunidad para cualquiera, ¿no? En aquel momento, entre los 60 y los 70, los que pudimos hacer estas cosas, había la posibilidad, ¿no? Yo siempre digo que muchos de los que estamos acá nos hemos quedado con esa cultura de que, bueno, o se trabajaba o se estudiaba, las dos cosas, pero había trabajo. Y además había escuelas como para poder también estudiar y no muchas veces con tensiones sociales como han sido muchos de los procesos en las escuelas en los últimos tiempos. Pero bueno, digo, a uno lo que nosotros pretendemos es volver a esa lógica de una ciudad que yo siempre digo, después que uno vivió en Mar del Plata, se criaba acá y estudió acá, y uno se fue después a vivir a otros lugares. La verdad es que Mar del Plata era en aquella época una ciudad muy igualitaria. Muy igualitaria, realmente era una ciudad modelo en ese sentido, ¿no? Y bueno, historias que pasaron, crisis políticas, sociales, económicas, las cosas se fueron deteriorando, la ciudad que siguió creciendo y hoy es una ciudad que, más allá de que el país ha crecido muchísimo en estos años, y se han resuelto muchas cosas, y en Mar del Plata también han ocurrido cosas positivas sin ninguna duda, pero sigue siendo una ciudad con mucho desempleo, con mucho empleo precario, ¿no? Con mucho empleo negro. El país tiene y está resolviendo el tema del trabajo en negro en todos lados, pero Mar del Plata, yo vivo en la capital del trabajo. Porque justamente se da en una circunstancia donde hay poca oferta de empleo remunerado bien y en blanco, entonces bueno, quien tiene la posibilidad de contratar a alguien tiene una oferta que por ahí no la tiene en otros lugares, ¿no? Tiene una cantidad de gente que está dispuesta a trabajar a veces de cualquier manera. Entonces, bueno, eso es lo que yo digo, la corrección o la propuesta que uno tiene que resolver mediano y largo plazo es el del trabajo, ¿no? Hay que generar propuestas de trabajo. Después podemos, o ahora puedo conversar algunas cosas de cuáles son los sectores de la industria en los cuales podemos nosotros trabajar para generar las inversiones que hagan falta, ¿no? En la ciudad. Yo empiezo por esto, por de formación profesional, el tema de los alimentos, ¿no? Creo que Mar del Plata tiene un potencial para producir alimentos terminados, más allá de lo que hoy se está haciendo, muy grande, digamos. Hay un potencial enorme desde el puerto a todo lo que es el cordón, o no más que el cordón, es todo lo que es el sudeste bonaerense, que es muy rico en producción agrícola y ganadera, y que también hay una posibilidad muy grande de agregado de valor, no solo en Mar del Plata, sino también en la región, y que va a potenciar a Mar del Plata. Otro espacio de poder generar más puestos de trabajo e inversiones, yo creo que está dado también en lo que el Ministerio es la principal obra que va a haber que ir a pelear rápidamente a la provincia y a la nación, que es la de un plan maestro en serio para el puerto de Mar del Plata, ¿no? Es un puerto que se modernice y que se amplíe, ¿no? El puerto hoy está colapsado y necesita no de parches, sino de un plan maestro integral, y probablemente una obra que seguramente va a llevar unos cuantos años en realizarse, pero en algún momento tiene que empezar, y tiene que empezar con una coherencia de que respete un plan en serio para un puerto que tiene que modernizar el puerto pesquero. Hay que generar sí o sí un puerto de contenedores, no solo para lo que produzca Mar del Plata, sino toda la región. Hoy el 80% de los contenedores están yendo por camiones y salen por el puerto de Buenos Aires o el puerto del Paraná, pudiendo salir por acá. Bueno, pero hay que plantearse un puerto en serio de esas características.
Y el otro punto que yo creo que tiene un espacio muy grande el puerto de Mar del Plata es para generar muchos más astilleros de los que tienen. El mundo necesita de reparación de barcos y de construcción de barcos. La flota pesquera argentina se tiene que renovar, con lo cual hay mucho trabajo para astilleros, más allá de los que hoy hay. Y son industrias muy multiplicadoras de empleo y muy generadoras además de pymes alrededor de esas empresas, ¿no? Porque una cosa es la industrialización que hay que potenciarla, ¿no? De las pymes que hoy hay en Mar del Plata para que se amplíen y se generen empresas más grandes, pero también es bueno traer empresas madres, digamos, como pueden ser astilleros importantes, que generan además alrededor una estructura de pymes que también tienen que abastecer a esas fábricas. Entonces, después la industria metalmecánica, que Mar del Plata tiene mucha historia, y hay empresas de mucho nivel tecnológico, pero de vuelta son casos, no es una masa densa de industria, ¿no? Lo mismo que la textil, ¿no? que también sigue teniendo posibilidades y que Mar del Plata de vuelta es una larga historia en esto. Yo digo que hay una industria que es muy moderna, que es la industria de los software, que Mar del Plata también tiene una base importante de empresarios locales con buen nivel tecnológico y con buen nivel de producción, y Mar del Plata puede llegar a ser un lugar en el país que sea también la industria, más allá del software, de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Pero todas estas cosas no se pueden realizar si no hay una planificación y uno no va a buscar las obras de infraestructura que la ciudad necesite para poder atraer esas inversiones o para fomentar las propias inversiones locales. También Mar del Plata en este proceso ha generado mucha riqueza, ¿sí? Y hay muchos recursos en Mar del Plata que por ahí no se están poniendo en más industria y se terminan poniendo en más edificios, ¿no? Pero que no termina de armar una rueda virtuosa, un círculo virtuoso de más trabajo y más producción y que la ciudad crezca en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, el segundo problema importante de Mar del Plata es que no hay un proyecto, ¿no? Pero que nunca lo hubo porque quizás Mar del Plata, por esta historia que contábamos hace un rato, que muchos de los que somos más o menos de la edad mía y o mayores y un poco menores, vivimos, ¿no? En una ciudad que era fácil, digamos, entre comillas, había posibilidad de progreso social, y eso quizás fue lo que generó en algunos puntos de que no se generara nunca un proyecto en serio de productivo y de sustentabilidad social de Mar del Plata, ¿no? Y después, bueno, la crisis y todo lo que pasó, la ciudad siguió creciendo y la oferta de trabajo disminuyó en relación a la población que tenemos, y hoy llegamos a un punto que Mar del Plata, yo digo, no es sustentable, ni económica ni socialmente, y la ciudad va a seguir creciendo, con lo cual no hay margen para no empezar a trabajar planificadamente, ¿no? Pero digo, para esto uno no puede ir a buscar obras al tuntún, sino que hay que justamente definir bien cuáles son esas obras que necesitamos, los parques tecnológicos que tendremos que plantear, las obras de infraestructura que necesitamos, de circulación, de transporte, de ferrocarril, digamos, toda una estrategia que eso no puede venir de otro lado que no sea de nosotros los marplatenses, ¿no? Nosotros no merecemos mucho más, es lo que decimos en la campaña, ¿no? Pero es cierto, digo, no es un eslogan de campaña, es real esto. Mar del Plata necesitamos los marplatenses repensarla en grandes, ¿no? La ciudad tiene toda la riqueza, lo decía Cristina el otro día cuando inauguró la ferro automotora, ¿no? Y Mar del Plata como bendecida, porque primero es linda la ciudad, digamos, está enclavada en un lugar hermoso, y eso va a seguir existiendo. Mar, sierras, una región muy rica, el puerto pesquero más importante del país y que congrega toda la pesca de la Patagonia para acá, casi en un 80%. Pero bueno, y sin embargo no tenemos un proyecto de una ciudad igualitaria. Sabemos los problemas sociales que hay en Mar del Plata, que son mucho más graves de lo que el común de la gente sabe y se imagina o lee, porque los diarios no lo expresan de ninguna forma, ¿no? Los diarios locales. Entonces,
creo que hay que trabajar en ese proyecto, ¿no? Hay que trabajar. Nosotros tenemos la capacidad para hacer esas cosas, digo, no solo desde lo personal, que uno ha tenido una historia en estas cosas, por formación técnica y política, ¿no? Porque digo, en esto por ahí yo le entré a la política desde lo técnico, ¿no? Supuestamente era un buen técnico y por eso me llamaron. Y después en el camino, desde el 91 para acá, uno se va transformando en otra cosa, ¿no? No va dejando de ser técnico, pero sí va incorporando los conceptos políticos que no tienen nada que ver a veces con lo técnico. Yo siempre digo que en la rama de la ingeniería que uno en la que avanzó, 2 más 2 es 4, ¿no? Y en la política nunca 2 más 2 es 4, porque es una ciencia social y tiene otras condiciones. Y uno, eso en la formación lo va aprendiendo, pero la realidad es que también uno tiene esa formación técnica y no se olvida de eso y además, digamos, yo creo que por esa lógica de formación que uno ha tenido, primero lo técnico, después de haber aprendido suficientemente lo político, yo no me imagino una gestión si uno no genera un proyecto. Yo no puedo trabajar ni un año si no tengo un proyecto. Mira, yo en la Secretaría de Agricultura sabía que iba a estar poco tiempo. Era claro por el momento en que llegué y lo tenía clarísimo. Igual hicimos un proyecto que es el que terminó presentando el Ministerio de Agricultura ahora. En menos de un año armamos un proyecto al 2020, ¿no? Porque es muy difícil trabajar el corto plazo si uno no tiene una visión estratégica de mediano y largo plazo. Entonces, no es que uno se olvida, digamos, y ahora vamos a bajar a los problemas que en general los vecinos de la ciudad nos plantean cada vez que uno recorre los barrios, ¿no? Y yo digo, se resumen en 4 o 5 cosas: arreglo de calles, seguridad, problemas de iluminación, problemas de transporte y muchos problemas por los centros de salud, digamos. Después podemos seguir la lista, pero en realidad son los que resumen, depende del barrio que uno llegue, es más importante uno o el otro, ¿no es cierto? Depende de la percepción de cada vecino. Pero en realidad son los problemas que aparecen rápidamente. Y en realidad, yo digo que esos son los problemas menores de la ciudad. Ojalá, digo, sean esos los problemas de la ciudad. En realidad el problema de la ciudad es yo vuelvo al trabajo, ¿no? Digo, si uno resuelve el tema del trabajo, no es que el otro se resuelve solo, pero el otro no es tanto problema, porque el otro problema es gestión, ¿no? Básicamente son de gestión. Cuando uno no arregla las calles, no corta los pastos, no pone la luz que tiene que poner, no se explica solo con que faltan recursos económicos. Es un problema netamente muchas veces de gestión, ¿no? Y Mar del Plata tiene serios problemas de gestión porque tampoco tiene un proyecto. Entonces no hay una política integral nunca, ¿no? Siempre se toman todas las cosas parciales. Entonces uno analiza la política, qué sé yo, de cultura y bueno, puede criticarla más, menos, se hace más o menos cosas, pero nunca está integrada ni con la educación, ni con la seguridad, ni con el deporte, ni con la educación. Entonces, de vuelta, vamos a la salud y lo mismo, ¿no? Se toma parcialmente el tema de la salud y el tema de la salud, si uno no lo analiza en el marco general de la política, tampoco resuelve, ¿no? Y yo siempre pongo un caso porque cuando a medida que uno ha ido recorriendo los barrios, está claro que el tema de la salud, entre otras cosas, tiene que ver con que las salas de los centros de salud barriales tienen que estar abiertos las 24 horas, ¿no? Y la verdad que si uno analiza ese tema, está bien, tienen que estar abiertos las 24 horas, para eso seguramente tenemos que tener médicos full time en el municipio, ¿no? Y no parcial, ahí hay que pelearse con la corporación médica probablemente. Pero digo, si uno resuelve ese tema, ¿sí? Y lo resuelve con los médicos las 24 horas, con las salas, los centros de salud iluminados, con un policía en la puerta, las 24 horas, uno además de resolver el tema de salud está aportándole una punta a la seguridad, digamos, porque es otro lugar donde los vecinos pueden acudir si hay algún otro problema, más allá de los problemas de salud. Pero digo, eso lo pensás sin tener una visión integral de la política, si no es muy, muy complicado. Entonces, a eso me refiero en que yo me van a escuchar 800.000 veces insistir sobre un proyecto, ¿no? Que Mar del Plata necesita un proyecto integral de desarrollo con visión estratégica de corto, mediano y largo plazo. Y no es una utopía esto. Y tampoco es que uno hasta que no resuelva todos los problemas de trabajo no resuelve lo demás. No es así, digamos.
uno resuelve los problemas que, digo, si mañana nos toca estar en el municipio, obviamente hay problemas que hay que resolverlo ayer, no mañana. Pero uno puede empezar a resolver esos problemas urgentes teniendo visión estratégica, ¿no? Uno a veces está resolviendo un problema hoy, pero ya lo está resolviendo con otra visión, ¿no? Porque si no, yo digo que el dato más clarito de que Mar del Plata no ha tenido proyecto es esta historia que los intendentes no duran más de 4 o 6 años. No es casualidad eso, que no hay un proyecto. Entonces, bueno, las cosas se van cambiando porque en realidad se responde a una lógica de distintas corporaciones que tienen sus proyectos individuales en Mar del Plata. Y yo digo, hasta está bien que lo tengan. El problema es que no hay un proyecto político que ordene esa situación y genere un proyecto colectivo para la ciudad, ¿no? Entonces, por eso no duran los intendentes más allá de 4 o 5 años, porque en realidad, en definitiva, terminan entrando tremendamente condicionados a determinado poder político, a determinado poder corporativo, y suben y bajan de acuerdo a la lógica de ese poder corporativo, que sabemos quién es además. Entonces, y no es uno solo, porque yo digo, también hay articulación en ese poder concentrado a veces de la economía de Mar del Plata. Y bueno, para poder generar un proyecto en serio, ¿no? y que uno tenga la independencia política para articular con todos los sectores, hay que llegar justamente con independencia política. Y eso se logra con votos, ¿no? Con votos legítimos, que la gente lo vote a uno porque está convencido de que uno puede conducir un equipo de gente y que vamos en serio por eso. Y no porque el diario diga que está todo bárbaro, ¿no? Porque la verdad que no está todo bárbaro en la ciudad y todo parecería que está bárbaro en la ciudad. Y la verdad, cuando uno recorre, hay problemas muy serios, pero además, de vuelta, no hay un proyecto. Y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a realizar, ¿no? y a conducir. Y nuestra historia avala que tenemos capacidad para hacer esas cosas. No digo que seamos Superman, ni mucho menos, pero porque esto hay que construirlo. No es fácil tampoco, ¿eh? Hay que dar muchas peleas en Mar del Plata cuando uno entre a tratar de hacer este tipo de gestión, ¿cierto? No es casualidad que pasen las cosas que pasan, porque el no proyecto beneficia también a muchos intereses particulares, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, en el Consejo Deliberante se terminan discutiendo negocios, no propuestas políticas, ni no discusión política de fondo, ¿no? Fíjense lo que pasó con las cámaras de seguridad, que nadie debería haber discutido la instalación de las cámaras. De última, podemos después discutir si, como pasa a veces, que las imágenes se las dan a un canal o a otro, ¿eh? Ahí hay un fondo ideológico también. Pero la cámara en sí no se discute. Es una herramienta, tampoco es la que va a resolver todo. Pero es una herramienta más que resuelve. Ahora, acá se terminó discutiendo el negocio de la Cámara, no la Cámara, no el efecto final de la Cámara que es necesaria, digamos. Y que además hay que articularla con toda la sociedad. Qué sé yo, digo, desde donde lo miremos vamos a encontrar, vamos a volver sobre lo mismo. La historia es que no hay un proyecto integral, se responde a intereses particulares y no al interés colectivo. El tema del transporte es el otro caso paradigmático, ¿no? Transporte que hace más de 50 años que viene con la misma lógica, casi las mismas empresas, se trabaja no con una visión de servicio público como es el transporte, sino que se prioriza a veces los negocios de la empresa. En Mar del Plata tiene un transporte caro, que no le llega mucho a la gente, que genera problemas de inseguridad del propio transporte. Y bueno, hay que darle vuelta como una media, y no es que no hay propuestas. Acá las ha habido. Mar del Plata tiene propuestas interesantes que se generó en la universidad en su momento por pedido del municipio. Pero es una lógica totalmente diferente al tipo de transporte que hoy tenemos. Y una ciudad que va a seguir creciendo, que tiene 700.000 habitantes, no puede seguir con esa lógica de transporte. Ahora, para eso hay que limitar el negocio y presentarlo como transporte público que es. Y podría ser mucho mejor y más barato además. Entonces, digo, estas son las cosas que hay que romper en Mar del Plata y los que rompen con independencia política y respondiendo a los votos de la gente que nos ponga ahí arriba, ¿no? Que fue el gran legado que parece que dejó Kirchner y Cristina. Lo dejó Kirchner y que continuó Cristina, en el sentido de que Kirchner nunca fue empleado de ninguna corporación. Y
por eso son las peleas que también se han ido dando. Entonces, bueno, acá hay que generar ese proyecto que tenga que ver con el proyecto nacional, como decía Carlos recién, nosotros somos el proyecto, nosotros no adherimos al proyecto, hemos estado en la buena y en la mala y vamos a seguir estando. Y Mar del Plata necesita ese puente. Cristina habla del puente generacional, que está claro que hay que darlo. Y nosotros por eso tenemos mucha juventud también en la lista. Pero también es cierto que hay que generar ese puente entre el proyecto nacional en Mar del Plata y el de la nación, ¿no? Que se puede, ¿no? Hay un tema ideológico también atrás, ¿no? Si no, no pasarían las cosas que pasan en los barrios, ¿no? Y la desigualdad que tiene la ciudad. Yo creo que eso se puede revertir, no digo fácilmente, es perfectamente reversible eso. Revertible digo eso, pero hay que generar esa propuesta, ese proyecto y hay que consolidarlo por todos los sectores de la ciudad. Yo digo, corto acá y abramos las preguntas. Si los muchachos quieren decir alguna cosa, no hay problema, y si no, abrimos la que ustedes quieran. Digo, seguro que me olvidé de cosas, pero vamos a darle más movilidad. Gracias. Sí, bueno, si alguno quiere empezar a romper un poco